En esta ocasión vamos a hablar de epigenética y su implicación o aplicación directamente en la nutrición y cómo a través de nuestra tecnología Cell Wellbeing podemos aplicarlo directamente. Cuando hablamos de la palabra epigenética, es una ciencia de la rama genética donde empieza a resonar con fuerza actualmente y lo que hace algunos años era bastante desconocida, actualmente ya se está convirtiendo hasta en una ciencia de moda. Si la epigenética forma parte de la ciencia genética y si hablamos de genética es una ciencia que resuena con mucha más fuerza y sobre todo ya la tenemos casi como implantada en nuestro día a día. Hoy en día ya no hablamos de genética como algo futurista, sino que ya está implantado en nuestro día a día, incluso con análisis de ADN. Y si preguntáramos a personas que no tienen conocimientos de medicina, de nutrición, de biología, qué es la genética, pues nos dirían, bueno, pues yo creo que son aquello que heredamos, ¿verdad?, de los papás y de los ancestros. Y evidentemente es la ciencia que nos permite estudiar la herencia, ¿no?, la transmisión de caracteres y características que pasan de una generación a otra a través de los papás y de los ancestros. Esta ciencia que parece que ya lleva con nosotros mucho tiempo y que ya la tenemos en el día a día, sin embargo, tiene una breve historia. Es que precisamente desde el año 1990 y su aplicación directamente en el ser humano, el gobierno norteamericano llamó a los mejores genetistas del país y les propuso un macroproyecto científico-económico que denominó Proyecto Genoma Humano, el cual les encomendó la tarea de descifrar todo lo que es el genoma humano desde un punto de vista físico y funcional para que los científicos norteamericanos y la ciencia norteamericana pudiera aprovecharse a nivel farmacológico, a nivel médico, a nivel de prevención, porque existía en la época un determinismo genético que pensábamos que todo estaba determinado por la genética. Pero este proyecto macroeconómico que se le dotó de un presupuesto de 3.500 millones de dólares, una cosa que va a ser muy difícil volver a repetir, no les dio este proyecto a los científicos, les dijo, bueno, cuando terminéis me lo mostráis. No, les dio un plazo de 15 años. Si en 15 años, a partir de 1990, no descifraban el genoma humano, devolvían el dinero y se echaba el proyecto atrás. Sin embargo, debido a los avances computacionales de la época, la aparición de Internet, lo que son las computadoras, avanzaron su proceso de velocidad a una velocidad increíble, eso ayudó muchísimo al proyecto, unido también a que otros países, de forma desinteresada, muchos científicos de otros países, entre ellos España, se unieron a este proyecto. Tan solo 10 años después, el presidente Bill Clinton y el primer ministro inglés Tony Blair, en junio del año 2000, presentan el primer boceto del genoma humano terminado. Posteriormente, en el año 2003, la revista Science y las revistas Nature, que son las que se hacen eco de las publicaciones y de los descubrimientos científicos más importantes de la época, anuncian el descifrado, o sea, lo que es el proyecto Genoma Humano totalmente terminado. Pero bueno, aquí la cosa no había hecho más que empezar. Es decir, teníamos el genoma humano encima de la mesa y había que seguir estudiándolo, porque se inició con James Watson, pero el doctor Francis Collins, que es uno de los mejores genetistas de la historia y todo el mundo que hemos estudiado genética y epigenética lo seguimos estudiando y es un referente para nosotros, se siguió, los científicos, una vez descifrado el genoma, decidieron empezar a estudiarlo. Y lo primero que se llevaron fue una sorpresa mayúscula, porque empezaron a contar los genes y aproximadamente habían contado unos 24.800 genes, unos 25.000 genes. Aquello les sorprendió muchísimo a los científicos. Estamos al año 2003. Prácticamente un suspiro, estamos en el 2021, son ciencia es nada, es decir, estamos aprendiendo continuamente del genoma, del epigenoma. Entonces le llamó muchísimo la atención que el ser humano aproximadamente tuviera unos 25.000 genes y un simple grano de arroz tenía unos 50.000. O sea, no éramos tan complejos o el centro del universo como esperábamos, sino que éramos un poco diferentes. Y luego, en la época, pensábamos que por cada gen sintetizábamos una proteína y si teníamos aproximadamente unos 25.000 genes, ¿cómo era posible que sintetizáramos más de 150.000 proteínas? Es decir, algo ocurría aquí. Entonces los científicos se dieron cuenta de que el genoma humano, la información genética, lo que denominamos genotipo, viene almacenada en cada uno de los 24.800 genes que tenemos aproximadamente y esta información está codificada, es decir, puede ser expresada, puede ser silenciada por medio de la metilación del gen,
y descubrieron que las sustancias químicas que hacían que los genes metilaran, es decir, que esa información se expresara, las proporcionaba a nuestra biología tres factores muy importantes. Entre ellos, la alimentación, nos la proporcionaba también el medio ambiente, cómo interactuamos como seres vivos de este planeta con el entorno que nos rodea de naturaleza, cargas tóxicas ambientales, químicos, radiaciones, metales pesados, etcétera. Y un tercer factor muy importante en el genoma humano y en la expresión del genoma en el fenotipo es el factor emocional. Cuando hablamos del factor emocional, estamos hablando de que somos seres biológicamente sensibles y, por lo tanto, cuando estamos contentos liberamos hormonas positivas, serotonina, endorfinas, etcétera. Y cuando estamos estresados fabricamos el famoso cortisol o liberamos el famoso cortisol, que es una hormona, entre comillas, negativa, que en ambos casos producen cambios bioquímicos. Por lo tanto, el ser humano no es un robot, es un ser que es biológicamente sensible y eso afecta al genoma también. A esos factores externos, alimentación, medio ambiente, estado emocional y estados metabólicos, se les denominaron factores epigenéticos. Epigenético significa epi, es una palabra que viene del griego que significa por encima de. Es un segundo escalón de la genética donde nos permite estudiar aquellos cambios, como bien dice aquí la diapositiva, reversibles del ADN, ¿de acuerdo? Como bien sabrán, epidermis, por encima de la dermis, epílogo, por encima del logo, epigenética, estamos hablando de un segundo escalón de la genética donde estudiamos cómo se expresan los genes. Nacimos con el mismo genotipo con el cual morimos, es decir, la codificación genética es la misma al nacer que al morir, eso es invariable. Sin embargo, los cambios epigenómicos, las marcas químicas epigenéticas son variables continuamente. Entonces, eso es algo curioso porque en el Congreso de Canadá del año 2013, en el Congreso Genetista, se determinó, que fue clausurado por el presidente Obama, se determinó que el epigenoma determinaba el 98% de nuestra biología, es decir, lo que en un principio pensábamos que era toda una condición genética, que estábamos condicionados a la determinación génica, es decir, a todo aquello que habíamos heredado, ¿no? La famosa frase de qué mala suerte, ¿no? Qué mala genética tengo, etcétera. Todo eso había cambiado por completo, es decir, la epigenética nos había demostrado que la expresión de los genes iba a depender muchísimo de nuestras acciones, de lo que nosotros vamos a hacer. Es decir, ya no eres lo que heredas, sino que eres lo que haces, eres lo que tocas, lo que comes, lo que inhalas, lo que piensas, lo que sientes. Somos un ser muy complejo, un cóctel que nos permite haber evolucionado de una forma increíble. Y esto que estamos hablando, que parece muy sencillo de determinar y de explicar en 5 minutos, ¿cómo llegan a la conclusión los científicos? ¿No? ¿Cómo llegamos hasta ahí a darnos cuenta de que somos 99,9% genéticamente idénticos casi, pero epigenéticamente diferentes? Pues nos damos cuenta a través de un grupo poblacional que le estamos dando las gracias en genética y en epigenética todos los días, que son los gemelos. Los seres vivos gemelos comparten el 100% del genoma, es decir, son genéticamente idénticos. Por lo tanto, siempre deberían ser iguales. Estos dos ratones son gemelos, no lo parecen, pero son gemelos, comparten el 100% de los genes. Sin embargo, en su alimentación diaria, en su dieta diaria, a uno de ellos, aparte de la carga calórica, es evidente, diferente, le introducen la soja. Cuando los ratones crecen, los dos hermanos crecen, se dan cuenta de que el pelaje de uno ha cambiado de color con respecto al otro, cuando son genéticamente idénticos. Por lo tanto, deben ser siempre iguales. Entonces, los científicos descubrieron que la soja contiene una proteína que altera el gen responsable del color del pelo. Por lo tanto, los científicos se pararon un poco a pensar y dijeron, bueno, si simplemente con un cambio, añadiendo soja a la alimentación de uno de ellos, ha podido cambiar el pelaje, el color del pelaje del pelo del ratón con respecto al hermano, eso es una respuesta epigenética, adaptación al medio. ¿Qué ocurre entonces? ¿Esto es aplicable al ser humano? Que no solamente comemos diferente, sino que tenemos todo tipo de cargas tóxicas en la alimentación, químicos, pesticidas, estamos continuamente cargándonos de radiaciones, emocionalmente somos mucho más activos. ¿Todo esto es aplicable? Entonces se pusieron a estudiar, como he dicho antes, al grupo poblacional que nos permite estudiar genética y epigenética porque como comparten el 100% de los genes, nos permite ver cualquier cambio externo que apliquemos en ellos. Según el determinismo genético, como hemos dicho anteriormente, deberían ser idénticos siempre. Pero los científicos se llevaron una gran sorpresa cuando empezaron a estudiar a grupos poblacionales de gemelos
que por circunstancias de la vida se habían tenido que separar. Pues dos hermanas norteamericanas, que eso fue un caso muy, muy llamativo, que se separaron por motivos pues, de trabajo y de familia. Una vivía en Estados Unidos, llevaba una vida absolutamente, podemos llamarla entre comillas, normal, una alimentación normal, con ejercicio físico, su familia, su trabajo. La otra hermana se había ido a Australia a vivir y había tenido una vida un poquito menos equilibrio, tanto a nivel emocional, laboral, alimentación desequilibrada. Entonces los científicos se dieron cuenta, cuando las unieron, de que este es el programa de Oprah por la noche, máxima audiencia en Estados Unidos, hablaron de epigenética, se dieron cuenta de que habían individuos genéticamente idénticos, pero epigenéticamente diferentes. La persona que había tenido alteración en su alimentación, en su estilo de vida, en el estilo emocional, había degenerado una diabetes grave, tenía cáncer. Entonces, bueno, pues empezaron los científicos a darse cuenta de que era más importante casi en ocasiones lo que hacemos que lo que heredamos. Entonces, creo que aquí es una prueba bastante evidente, bastante gráfica de estos casos, eh, que nuestro estilo de vida, no solo la alimentación, sino el estilo de vida, el deporte, del ejercicio, del movimiento, del estado emocional, altera muchísimo la expresión génica, nuestro ADN, ¿no? Entonces, no solamente se dieron cuenta con grupos poblacionales de gemelos, sino que estudiando grupos étnicos diferentes, también llegaron a conclusiones bastante curiosas. Este caso es bastante especial. Yo le tengo un cariño porque es una etnia de la India, y yo colaboro con la Fundación Vicente Ferrer aquí en España, que es una fundación que ayudamos a la India y sobre todo a nivel nutricional a que mejoren sus condiciones biológicas también y de salud. Esta etnia está en la parte septentrional de la India y por sus características religiosas tan solo comen vegetales. Lo que ocurre es que si los viéramos comer, por su higiene y por la forma de comer en el suelo y por la poca higiene que tienen, seguramente no nos sentaríamos con ellos en el suelo, no en la mesa, en el suelo a comer. Sin embargo, la tasa de mortalidad con enfermedades graves degenerativas como cáncer, diabetes, Alzheimer, etcétera, es prácticamente nula. Su alimentación solamente es rica en vegetales y les llamó muchísimo la atención a los científicos las tasas tan bajas de enfermedades graves. Parte de esta población, por cuestiones económicas, tiene que emigrar a Europa y cuando llegan a Europa siguen comiendo exactamente igual que comían en la India. Sin embargo, en Europa empiezan a enfermar. Entonces los científicos descubrieron que en Europa tenemos una característica que es el exceso de higiene, la asepsia, ¿no? Lavamos tanto las frutas y las verduras que eliminamos vitaminas epigenéticamente protectoras contra el cáncer y sustancias antioxidantes epigenéticamente protectoras contra el cáncer. Entonces, era tan importante solamente el cambio de geolocalización en el cambio de la expresión genética, solamente por este cambio, que empezaron a determinar que el genoma dependía muchísimo de su expresión. Otro caso muy curioso que en todos los exámenes de genética de la universidad aparece es la paradoja japonesa, ¿no? Japón tiene un estilo de vida absolutamente acelerado, prácticamente idéntico a Estados Unidos o peor. Es decir, los japoneses tienen un estrés diario enorme, suben a la oficina, bajan con el metro, apenas ven la luz solar, duermen en habitaciones pequeñas, casas muy diminutas, alimentación rápida. Sin embargo, la tasa de enfermedades graves, sobre todo degenerativas como el cáncer o enfermedades como el Alzheimer o enfermedades degenerativas como el Parkinson, son un 50%, la mitad que en Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que con el mismo estilo de vida los japoneses tengan una tasa de mortalidad con enfermedades graves la mitad prácticamente que los países norteamericanos? Entonces se dieron cuenta los científicos que la cultura japonesa es muy dada y muy aficionada a las infusiones, sobre todo al té verde, y este tipo de infusiones por cultura tienen muchísimos antioxidantes, tienen teínas, polifenoles, flavonoides, son sustancias antioxidantes que protegen contra el cáncer. Por lo tanto, los científicos descubrieron que la genética era un factor importante, por supuesto. El genoma es algo que heredamos y aparte de decirnos qué características tenemos cada uno de nosotros heredadas de los papás y de los ancestros, es como un libro que nos pasa información. Es como es una avanzadilla que nos pasa a los ancestros para que podamos sobrevivir mejor, aunque ahora lo leemos poco. Sin embargo, hay ciertos factores, como el estilo de vida, el medio ambiente, que afectan muchísimo a la biología. Actualmente se considera que estos factores afectan al 98% de nuestra salud y de nuestro bienestar.
Y dentro del estilo de vida me gustaría, ya que esta charla es de epigenética y nutrición, su aplicación a la nutrición, hablar de la palabra dieta. Dieta es una palabra que a mí personalmente me apasiona, pero actualmente me tira un poco hacia atrás. Porque cuando oímos dieta, yo soy dietista, y nuestros pacientes cuando oyen la palabra dieta es como que se tiran hacia atrás, ¿no? Es como, bueno, ¿qué me va a poner? Lechuga, arroz hervido, es decir, parece que hablar de dieta hoy en día es una alimentación hipocalórica, ¿no? Restrictiva. Sin embargo, la palabra dieta viene del griego, que significaba estilo de vida saludable. Hace 2000 años los griegos llamaban a diet estilo de vida saludable. Diet significaba come equilibradamente, realiza ejercicio físico. Ellos fueron los inventores de las Olimpiadas. Y ojo al dato, hace 2000 años la palabra diet también significaba para los griegos piensa de forma equilibrada. Están hablando de epigenética hace 2000 años. Entonces, bueno, es una palabra que hoy en día creo que dieta es una palabra que puede ser muy bonita, tiene que ser un estilo de alimentación adaptado a la persona, a los factores educacionales, a las necesidades de cada persona en alimentación, en hidratación, que es importantísimo. Hoy en día ya sabemos que no somos ni siquiera lo que comemos, somos lo que absorbemos, esto es muy importante. Y ahí entran factores importantísimos como la masticación, el microbioma, la microbiota del aparato digestivo. Somos tan complejos que todo nos afecta. Y luego, pues como bien he dicho, hay factores externos como el metabolismo del sueño, que hoy en día es una de las cosas que más preocupa a los científicos por la mala calidad de sueño que tenemos. El sueño es un factor regenerador, un factor reparador, enzimáticos, donde se genera, liberamos hormona de crecimiento, donde todos los sistemas catabólicos, de catalización se producen por el sueño, y cada vez la calidad del sueño es menor. Cada vez estamos más rodeados de electrónica, de aparatos electrónicos que descansan junto a nosotros, móviles, celulares encima de la mesita, wifi por la noche todo el rato enchufado, televisión, motor debajo de la cama. Estamos sobreexcitados a nivel de radiación electromagnética y afecta a la fase REM, a los ciclos cerebrales de recuperación. Y un sueño poco reparador es un sistema nervioso no regenerado al día siguiente, y eso provoca que busquemos energía rápida, excitación, café, azúcares, y eso está provocando muchísimos problemas. Luego, cuando hablamos de ejercicio físico, da la sensación de que cuando hablas de ejercicio es que tenemos que ir a un gimnasio, que tenemos que ser runners, ¿no? Tenemos que correr continuamente. Y el ser humano genéticamente está programado para moverse. Somos seres articulares, estamos compuestos por articulaciones, por lo tanto estamos genéticamente programados para movernos. Antes corríamos por la montaña, recolectábamos, cazábamos, estábamos haciendo caso a nuestra genética. Actualmente vamos en contra de ella, nos estamos haciendo seres totalmente inmovilistas. Vamos con el coche a cualquier sitio que esté cerca, utilizamos cualquier tipo de mando a distancia para no movernos, y eso está provocando muchos cambios también a nivel del bienestar y de la biología humana. Y qué decir del estrés, ¿no? De la enfermedad del siglo XXI. El sistema nervioso actual, nuestro sistema adrenal, el cortisol es la hormona que nos acompaña día a día, y no vamos a decir nada en esta época de pandemia que nos ha tocado vivir con el COVID, de confinamiento, de poca relación social. Pues está provocando bastantes estragos, porque es una hormona que provoca muchos cambios bioquímicos negativos en un ser humano, y la verdad es que estamos un poquito atrapados por esa sensación, ¿no?, de angustia, de qué va a pasar, y de tanto económica como sanitariamente. Y bueno, pues estos factores afectan muchísimo. Y luego ya, si estos factores que afectan y encima más o menos son controlables, entre comillas, por nosotros, viene ahora el medio ambiente que ni siquiera lo podemos, parece ser, controlar, y es cuando ya decimos, bueno, pues si ya hago mal mi estilo de vida, imaginémonos el medio ambiente, ¿no?, que estamos ahí contaminando el planeta con una carga química espectacular a nivel de sustancias e hidrocarburos a la atmósfera, al mar, plásticos, exposición a tóxicos, etcétera. Y no solamente esto, es decir, nuestro planeta es cierto que está más contaminado y más castigado por el ser humano, pero el ser humano tiene un hándicap todavía peor, y es que tiene un sistema de protección fabuloso que denominamos sistema inmune, y ese sistema lo tenemos absolutamente abandonado. Es decir, nos hemos convertido en seres biológicamente vagos. El cuerpo, el ser humano, estamos tan protegidos, estamos tan cómodos en nuestra zona de confort. En invierno estamos calentitos, en verano estamos frescos, con aire acondicionado. Nos hemos convertido como una planta de invernadero, es decir, estamos tan mal criados que nuestro sistema inmune no actúa. Por lo tanto, está debilitado, que es lo que ha ocurrido ahora, lo que está ocurriendo con el COVID. La gente está cada vez más concienciada que tenemos un sistema de protección que nos ha defendido durante 3 millones de años, y gracias a él estamos en este planeta todavía, y resulta que ahora viene un virus llamado COVID
que nos ataca de una forma que estamos tan desentrenados y nuestro ejército tan poco preparado para combatirlo, que a la gente con inmunopresión la mata automáticamente y a la gente con un sistema inmune más potente, más reforzado, pues bueno, pues incluso puede llegar a ser asintomático. Entonces, bueno, pues tenemos aquí un sistema que la verdad que deberíamos potenciar todos nosotros y más ahora en estos momentos, pero muchísima gente no sabe cómo ni por qué, ¿verdad? Es como, ¿cómo tengo yo el mío? Y yo me estoy alimentando correctamente, está aceptando lo que yo hago, lo que yo hago en mi día a día, tanto en la alimentación como en sistema de vida, en mi sistema inmune, pues eso es una pregunta interesante. Yo siempre que hago estas charlas en directo, ahora es un poco más online por las distancias y por el COVID, siempre pongo un ejemplo que me pareció absolutamente clarificante y creo que resume todo esto en 2 minutos. Hay una película eh, que se llama el, el hombre lobo, el niño lobo, y es una película que dicen que se basa en la historia de Walt Disney del libro de la selva. Es un hecho real, eso es lo que más me impresionó, y es que en el año 1954 una avioneta en los Alpes franceses se estrella, las montañas francesas, perdón, se estrella y bueno, mueren el papá y la mamá y un nene de 3 años sobrevive al accidente, lo rescatan los lobos y lo crían como pensando que era un lobo. Automáticamente a los 14 años lo descubren unos exploradores y pues era un ser humano, se lo entregan a los científicos, a los médicos para que lo estudien, para que lo humanicen. Y el niño ves en la película que poco a poco se va adaptando a la nueva situación, va aprendiendo a comer en una mesa, se va vistiendo, se va haciendo pues lo que era un ser humano. En ciertos momentos, cuando llueve, cuando hay luna llena, él sale todavía, tiene ese instinto animal, todavía aúlla. Bueno, es una cosa curiosa. Pues hay una escena de la película que a mí me llamó muchísimo la atención porque creo que explica muy bien esto, que el niño está en una escena, en una sala pequeñita, con una bañera con agua caliente y está jugando con un patito. Y como antes no había internet ni había ordenadores en esa época, pues siempre hay un médico científico cerca de él con papel y lápiz apuntando los cambios que ve o cualquier comportamiento. Y de repente el niño jugando en la bañera estornuda. Hace ¡achis! El científico levanta la mirada, se queda mirándolo y apunta en el cuaderno. El individuo ha presentado hoy su primer síntoma de civilización. Es decir, creo que esto es impresionante, esto es un hecho real. Es decir, mientras él estaba fuera, en contacto con la naturaleza, mojándose, defendiéndose, era fuerte su sistema inmune. De repente la habíamos malcriado y se había resfriado. Y eso es lo que nos ocurre al ser humano. Estamos cada vez más desprotegidos porque no utilizamos ese sistema de protección y creo que ahora el COVID nos ha dado una lección bastante importante a todos de que tenemos que potenciarlo y tenemos que trabajarlo. Pero hay una cosa todavía más importante y es que tenemos un sistema también que afecta muchísimo al genoma, que es el sistema emocional. Y esto es todavía más apasionante cuando hemos descubierto desde hace unos años que las emociones se heredan también, son transgénicas. Es decir, hay marcas del epigenoma pegadas al ADN que son heredadas de padres a hijos. Y esto, aunque lo sabíamos de una forma práctica, de hecho, el laboratorio al cual yo soy el director técnico aquí en España, Celwellbeing, laboratorio alemán, ya habíamos analizado y en Alemania se sabe que la tercera generación de los campos de concentración de Auschwitz, es decir, los nietos de las personas que están dentro, tenían el mismo síndrome postraumático que los abuelos y no habían estado nunca en los campos. Por lo tanto, habían heredado el miedo. Esto es una metilación muy intensa. Y en este experimento de los ratones también, es decir, hacen un experimento al padre para que tenga una respuesta adaptativa al miedo y cuando ponen al ratón hijo por primera vez, que no tiene ningún tipo de entrenamiento, reacciona igual que el padre, es decir, había heredado el miedo. Entonces, esto es increíble porque los factores epigenéticos son fundamentales para nuestra biología. Pero todo esto, ¿cómo lo podemos, todo esto que estoy explicando, que dices, bueno, sí, esto es muy interesante, pero ¿cómo sé yo toda esta información? Pues bueno, aquí es donde aparece el laboratorio alemán Celwellbeing. Es un laboratorio que se encuentra en Hamburgo y se dedica a crear tecnologías para poder medir estas expresiones, ¿no? Estos factores epigenéticos, alimentación, medio ambiente y estado emocional, y con la utilidad de poder, sobre todo, aplicarlo y trasladarlo a nuestros pacientes, porque una de las cosas que nos encontramos en los profesionales de la salud ante nuestros pacientes es que toda esta información ni siquiera la persona la conoce.
nos hemos hecho biológicamente vagos, vamos funcionando y cuando no sé muy bien cómo ni por qué, pero sé que funciono. Pero de repente cuando me estropeo, hemos creado una figura que se denomina profesional de la salud, que es como un mecánico, y por favor, dígame qué tengo que hacer para funcionar bien. Bueno, pero si usted mismo no lo sabe, ¿cómo lo voy a saber yo? Y entonces lo que hacemos es estar todo el día diagnosticando. Estamos buscando un diagnóstico para poder hacer un plan de acción. Y diagnóstico es una palabra también muy bonita que viene del latín, que significa di, que son dos, a, negación, y gnóstico, conocimiento. Es decir, somos dos personas que no tenemos ni idea. Usted no sabe lo que le pasa y yo como profesional tampoco sé lo que le pasa. Vamos a hacer 1000 pruebas para descartar. Pues Cellwell viene a crear una tecnología epigenética que nos permite, a través de un marcador biológico que es el cabello, determinar todos estos factores de una forma muy poco invasiva y muy fácil. Entonces, ¿por qué utiliza el cabello Cellwell Bean? Cellwell Bean utiliza el cabello porque el cabello es un marcador sensorial. Lo que analizamos en el laboratorio es la parte viva del pelo, es el folículo piloso, donde hay el bulbo, donde hay riego sanguíneo, donde hay células madre, donde hay información. Y el pelo es un marcador sensorial, es decir, es capaz de captar señales externas e internas. De hecho, cuando pasamos de ser un cigoto en el feto, en la segunda fase, donde en esa célula se forma el sistema nervioso, en esa célula se forma el sistema nervioso, la piel, las uñas, los dientes y el pelo. Entonces son marcadores que crecen y sienten. Y el pelo es un marcador que nos sirve muchísimo para obtener información genética y epigenética. Y eso lo saben muy bien los animales. Quien tenga un gato en casa, pues tiene que saber que la parte más importante del gato y que más se utiliza para captar todas las señales externas y guiarse son los pelos del bigote que tiene en el hocico. Esos pelos en biología animal se denominan vibrase. Con ellos son capaces de captar temperaturas, si caben por un hueco, saben si el dueño está detrás de la puerta, porque está captando vía vibracional todo tipo de información externa, tanto a nivel ambiental como a nivel de ingesta de alimentos. Y eso es importantísimo. Entonces, a través del dispositivo Drive, de la tecnología que es una bobina Tesla del laboratorio, nos permite a los profesionales, a través de la extracción de 3-4 hebras de cabello de la zona de la nuca, analizarlo, y Alemania nos reporta un informe epigenético de 40 hojas a color en el cual nos va a informar de toda la información nutricional, de toda la información medioambiental y de toda la información metabólica del paciente. Actualmente los informes de Cellwell Bean, que por supuesto, para poder estar en el mercado tenemos que pasar todas las certificaciones, primero originales porque es de Hamburgo, por lo tanto el gobierno alemán tiene que certificar la originalidad y la fiabilidad del informe y de la tecnología, y eso está totalmente certificado. Tenemos que pasar las certificaciones de la Unión Europea, tanto a nivel sanitario como de fiabilidad, y por supuesto la FDA norteamericana, que nos permite trabajar con todo tipo de dispositivos de biosalud y de bienestar. Pero bueno, al fin y al cabo, por muy espectacular que sea esta tecnología, lo único que nos proporciona es información. Si tenemos información de nuestros pacientes, tenemos herramientas para actuar, porque la información es poder. Y cuando tenemos una tecnología tan poco invasiva que nos ayuda a determinar dónde se encuentra una persona, yo siempre digo que tenemos un GPS de la salud. Nos dice dónde nos encontramos y hacia dónde podemos ir. Y eso es fundamental hoy en día, porque la falta de información es increíble. Y ojo, que tenemos una herramienta que es fantástica, que es Internet. El doctor Google es el doctor del año. Todo el mundo sabe de nutrición, todo el mundo sabe de medicina, porque todo el mundo lo busca en Google. Pero Internet es una herramienta fantástica, pero tiene un problema, es que en ocasiones informa tanto que desinforma y la gente está perdida. Dieta paleolítica, dieta disociada, dieta ayuno intermitente, veganos, ultraveganos, vegetarianos, ultravegetarianos, ovo-lacto, lacto-vegetarianos. ¿Cuál es el camino? Hay miles de caminos a seguir. Lo importante es saber dónde nos encontramos, cada uno de nosotros a nivel particular, para saber qué necesidades tenemos, porque si no, como profesionales no podemos ayudar a nuestros pacientes si no tenemos información, porque luego somos, como bien dicho, como un GPS, es decir, en cada momento de nuestras vidas cambiamos de posición. No estamos igual ahora que hace un mes, que ahora cuando venga el calor o venga el frío, depende de dónde nos encontremos. Entonces, somos biológicamente tan cambiantes, tan epigenéticamente diferentes, que necesitamos información. Entonces, la tecnología del laboratorio nos facilita una cosa fantástica, que es información de forma rápida, poco invasiva, no hay que pinchar, ni siquiera se tienen que quitar la ropa a los pacientes porque tan solo necesitamos 4 hebras de la zona occipital, de la zona de la cabeza, de la zona de la nuca, y automáticamente con la aparatología del laboratorio tenemos un informe
espectacular. Es un informe donde nos va a dar una información valiosísima a nivel nutricional, a nivel medioambiental, nos va a decir si hay cargas de químicos, de metales pesados, nos va a marcar sensibilidades alimentarias, qué alimentos no puede comer, ingerir el paciente durante 90 días. Y luego es un informe dinámico, a diferencia de los informes genéticos, que por supuesto son absolutamente válidos y tienen una utilidad espectacular, que te haces un informe genético y es invariable durante toda tu vida, los informes epigenéticos varían, porque somos epigenéticamente cambiantes. A los 90 días, nuestros pacientes se lo pueden repetir, porque es el ciclo mínimo de cambio celular y se podría biocomparar uno con otro para ver su evolución. Por lo tanto, la retroactividad del paciente en la consulta es muy elevada, porque a la gente le gusta ver si ha evolucionado, si ha cambiado, y al final es una información que últimamente se está poniendo muy de moda en España, ya resuena publicidades, champús epigenéticos, tecnologías epigenéticas. La epigenética ya hasta se utiliza para rescatar, como bien dice la publicidad, el artículo de este periódico muy famoso aquí en España. Se está buscando ya no solo combatir el cáncer, sino si alguna persona tiene un oncogen o ha heredado un gen del cáncer que no se llega a expresar nunca. Es decir, trabajar desde el epigenoma directamente para evitar que esto sea así. Entonces, como bien dice este artículo, el cáncer, por ejemplo, tan solo un 10% de los tumores son hereditarios. El resto, el 90%, surgen y se atribuyen a las alteraciones epigenéticas que provoca, por ejemplo, fumar o una mala alimentación. Por lo tanto, es tan importante tener información, tan importante determinar que la epigenética lo que marca es que, como bien dice esta diapositiva, que el bienestar depende de nosotros. Es decir, aquí una cosa que nos ha enseñado la epigenética es preciosa, es que las cosas no pasan por casualidad, sino que pasan por causalidad. Yo creo que esto es una enseñanza que lo tenemos que introducir dentro de nosotros. Yo siempre digo en las conferencias que la genética carga el arma y la epigenética aprieta el gatillo. Es decir, somos, claro que sí, somos genomas, somos aquello que heredamos, pero sobre todo somos aquello que hacemos. Y eso es muy importante. Yo creo que esto es un paso gigante en biología, que nos hemos dado cuenta que tenemos control absoluto sobre ella. El gran problema es que desconocemos lo que el cuerpo expresa. Es decir, el cuerpo nos habla y nosotros no le escuchamos. Y si le escuchamos no entendemos lo que quiere decir porque no nos interesa. Entonces, cuando tenemos información, yo siempre digo que el SDRI, que la epigenética, que la tecnología de la de la mano es como un micrófono, es ponernos delante de nosotros, de los pacientes, oye, ¿qué necesitas realmente? ¿Qué quieres que te dé? ¿Hay algo que necesites que te potencie? ¿Quieres que te limpie algo? Es importante escuchar al cuerpo y aprender de él, porque como bien dice la diapositiva, nuestro bienestar depende de nosotros. Yo en muchas charlas pongo el ejemplo, por desgracia, de una persona que yo quería mucho y admiraba mucho, que era mi abuelo. Mi abuelo era carpintero, pasó una guerra aquí en España, pasó hambre y toda la vida estaba con la madera y fumaba todos los días. Yo me crié con él, era como un padre para mí y cuando se jubiló, cuando pues, se retiró, pues yo pensaba que iba a disfrutar de él y al poco tiempo murió de un cáncer de pulmón. Entonces yo en aquel momento, desde mi ignorancia, me enfadé mucho con él, porque pensé, bueno, ¿por qué no se ha cuidado? ¿Por qué fumaba? ¿Por qué si podía tener un cáncer? Pero bueno, luego desde la perspectiva del adulto, del maduro, pensé, bueno, él no tenía acceso a información, no tenía las herramientas que tenemos ahora. Sin embargo, actualmente, con la cantidad de información que tenemos, con la cantidad de acceso a la farmacología de último nivel, avances médicos, tecnologías como Cell Wellbeing que nos puede determinar rápidamente en qué puesto nos encontramos y en dónde está nuestro cuerpo para poder ayudarle. Aún así, en la época actual, pudiendo cambiar por conciencia, siempre cambiamos por dolor. Es decir, no actuamos hasta que nos pasa algo. Y esto es, creo que la labor que tenemos todos los profesionales de la salud. A través de tecnologías como la de Cell Wellbeing, nuestra labor es educar a nuestros pacientes de que hay un campo y una herramienta que es básico en esto, que es la prevención. Para mí, Cell Wellbeing lo más bonito que tiene como herramienta es que es una herramienta preventiva. Es decir, ya no es doctor o al profesional o al dietista que vayamos, ya he caído, ayúdeme a salir. No, no. Vamos a ver cómo evitamos que caiga. Es decir, la mayor calidad posible de vida, tu mayor bienestar durante el mayor tiempo posible. Yo creo que tenemos una tecnología fantástica, entre muchas de las que tenemos. Para mí, Cell Wellbeing, la epigenética, es una tecnología preciosa. Creo que mira al ser humano como realmente lo que es. Y es una herramienta que nos puede permitir a todos ayudar a nuestros pacientes desde un punto de vista de conciencia. Cuando un paciente se conciencia, adquiere educación y adquiere conciencia, ya no hace una dieta ni hace un protocolo médico.
adquiere un estilo de vida. Y eso creo que es nuestra labor. Yo quiero agradecerles estos minutos que nos han dedicado y bueno, pues cualquier pregunta que tengan sobre la tecnología, sobre lo que hemos hablado, cualquier aplicación un poquito más específica, estaremos encantados de enviarles información y si tienen alguna duda a través de preguntas, pueden preguntar también a través de la aplicación de aquí del webinar y bueno, estaré encantado de ayudarles. Muchas gracias.